¿Pueden ver mi pantalla? La presentación. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta clase lo que vemos es lo que se llama la retroalimentación negativa y un concepto que va a ser súper importante ahora en adelante que se llama cortocircuito virtual. Ese concepto es fundamental para el capítulo 3 y 4. Entonces, a poner mucha atención. Entonces, lo que vamos a analizar en esta clase de hoy es la retroalimentación negativa, que es el cortocircuito virtual, y vamos a ver dos configuraciones diferentes en el cual el amplificador operacional puede amplificar. Una de ellas se llama amplificador inversor y la otra se llama amplificador no inversor. Entonces, recuerden que cuando nuestro amigo, nuestro favorito, Harry Black, el que inventó la retroalimentación negativa, lo que él necesitaba era un amplificador que tuviera mucha ganancia y que gracias a esa alta ganancia pudiéramos cerrar un lazo de retroalimentación y elegir cuál va a ser la ganancia de nuestro amplificador en su totalidad bajo elementos pasivos. Es decir, él necesitaba un elemento que por sí solo tuviera mucha ganancia, pero que cuando yo hiciera un lazo de retroalimentación, como el que ya vimos, el de retroalimentación positiva, pero en este caso vamos a hacer retroalimentación negativa, la ganancia completa de todo mi circuito, incluyendo el amplificador operacional e incluyendo el lazo externo, me dé una ganancia escogida por mí. Ese es el objetivo de esta primera parte de la materia. Entonces, recordemos una vez más, este es nuestro amplificador operacional. La salida va a depender de la ganancia diferencial por la tensión diferencial más la ganancia en modo común por la tensión en modo común. Y recordamos, la tensión diferencial es la resta entre las señales y la tensión en modo común es pues un valor intermedio entre las dos señales. ¿Ok? Luego, el CMRR era una medida que nos daba el fabricante cuál era la relación entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Entonces uno podría volver a escribir la salida de esta manera, sacando factor común la ganancia en modo común, perdón, modo diferencial, y reemplazando esto de aquí por el inverso del CMRR. ¿Lo ven? Entonces nosotros podríamos escribir esta ecuación de esta manera, donde si estamos en el caso ideal, el CMRR queríamos que fuera infinito. Si el CMRR es infinito, volvemos a nuestro caso ideal en el cual pues la salida depende únicamente de la tensión diferencial por la ganancia diferencial. Entonces, eso es nada más para recordar, ¿verdad? El amplificador realmente amplifica tanto la diferencia como el modo común. Pero si el CMR es muy alto, se vuelve a comportar ideal. Es solo un recordatorio. Entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho la vez pasada de la retroalimentación positiva, pero ahora lo vamos a hacer, lo ven, aquí estoy retroalimentando positivo y recordando que cuando hacíamos retroalimentación positiva, cada ciclo, cada vez que la salida, la salida del futuro se recargaba en base a la salida del pasado, pues sucedía un ciclo en el cual cada vez que se repetía ese ciclo, la salida se iba acercando más a la saturación. Es decir, la salida iba sumando a las entradas hasta el punto que pues esa salida fuera saturada. Por eso es llamada retroalimentación positiva, porque iba sumando. ¿Y cómo iba sumando? Porque entraba la retroalimentación por la patilla no inversora. Entonces, si se acuerdan de eso, no cambiaba inmediatamente por el slew rate que tienen los amplificadores, pero siempre veíamos que la salida iba a buscar la saturación. Vamos a ver qué pasa con la retroalimentación negativa. Eso es lo que queremos probar. Entonces vean que la configuración es la misma, lo único que es que ahora la que se retroalimenta es la patilla inversora. En el caso anterior, lo ven, era la patilla no inversora, era V más, pero ahora yo voy a retroalimentar hacia V menos. Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos la vez pasada, nada más que ahora para pues nuestro valor, con nuestro amplificador con retroalimentación negativa. Entonces, en el primer estado, vamos a ver, voy a darle una ganancia de 1000. Igual, puedo darle una ganancia de 100,000, pero darle una ganancia de 1000. Voy a escoger que R1 sea igual a R2. Y entonces, si hago el divisor de tensión en este punto, V menos me da esto.
Y si R1 es igual a R2, V menos vale un medio de la salida. Es decir, aquí siempre tenemos un medio VO. Si hiciera la fórmula general del amplificador, tendría que la salida es igual a su ganancia diferencial por la tensión diferencial. V más menos V menos. ¿Lo ven? Es la fórmula general, nada más lo cambié por mi valor. Y vamos a ver cómo se comporta. Voy a dejar eso ahí, mejor. Okay. Y vamos a ver cómo se comporta la salida. Entonces, inicialmente todo está apagado. Aquí hay 0 volts. Si aquí hay 0 volts, aquí hay 0 volts. Y si aquí hay 0 volts, y aquí hay 0 volts. Tendría VO es igual a la ganancia diferencial, que sería 1000 por 0, menos un medio por 0 a 0. Listo. Este primer punto. Ahora, en el siguiente instante, yo llegué y le puse una entrada de 5 volts en V+. Entonces ahora la entrada vale 5, la salida en el instante anterior valía 0, por lo tanto V menos vale 0. Y por lo tanto, vamos a ver cuánto vale la salida. La salida sería 1000 por 5 menos 0 es 5. Es decir, VO debería ser 1000 por 5. ¿Cuánto debería ser VO? 15. 15, muy bien. Entonces, quiere decir que en este instante, donde la entrada se disparó, ¿lo ven? Donde la entrada se disparó, la salida va a buscar los 15. Por eso pongo la flechita. ¿Por qué no pongo directamente 15? Porque me acuerdo que los amplificadores tienen un slew rate, entonces significa que la salida no cambia inmediatamente, sino que le toma un tiempo en cambiar. Entonces, por decirlo así, él dijo, voy a subir hasta este escalón, hasta aquí, de aquí a aquí. Ok, en ese punto nosotros tenemos, vamos a subirlo más, hasta aquí, hasta 9. Vamos a subirlo hasta 9, que sea más rápido el cambio. Entonces voy a volver a dibujar aquí su entrada para entender que aquí es justo el momento, este momento. Y hacia 5 volts, ¿verdad? El de rojo es una escala de 5 volts. Ok, entonces estamos en este punto donde varía 9. Vean que este trabaja con esta escala de 15. Este 5 es solo para recordar que el pulso era de 5. Entonces estamos en 9. La salida llegó a 9. En un instante después la salida llegó a 9. Está bien, llegó a 9. Quería llegar a 15, pero llegó a 9. El amplificador vuelve a hacer lo mismo. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos 9. Entonces aquí tendríamos 4,5. ¿No ven? 5 y 5. Entonces otra vez sería Vin sería 5 menos 4,5. ¿Eso cuánto me da? 0,5. Eso es lo que daría la tensión diferencial. 0,5 por 1000, ¿cuánto daría en la salida? Pregunta para ustedes. 15. 15. Otra vez, él quiere llegar a 15. Entonces va a subir. Va a subir un poquito más. Vamos a pensar que subió aquí a 9,97. Ok, subió a 9,97. Este sigue siendo 5. Este es 9,97. Y por lo tanto, este tiene que ser la mitad, que es 4,985. Entonces este cambió a 4,985. Volvemos a hacerlo. 5 menos 4,985 me da 15 milivolts. 15 milivolts por 1000 me vuelve a dar 15. Ok, él quiere seguir subiendo a 15. Muy bien, está bien, él quiere seguir llegando a 15. Vamos a subirlo un poquito más al siguiente instante. El siguiente instante es esto. Vean que aquí solo ha subido 0,006 volts. Pero volvamos a hacer el cálculo. Ok, la entrada sigue siendo 5. La salida en el instante anterior era esto, porque eso fue hacia lo que subió. La mitad, ahora es 4,988. Y ahora la tensión diferencial sería 5 menos 4,988. ¿Eso cuánto es? 12 milivolts. Ven, 5 menos 4,988 son 12 milivolts. 12 milivolts por 1000. ¿Cuánto sería? 12. 12. Vean lo que sucedió aquí. Este es el momento clave. Todo el tiempo el amplificador quiso llegar a 15.
Pero, cuando se acercaba y se fue acercando cada vez más a su objetivo volvió a cambiar. Ahora él quiere llegar a 12. Ok, aún tenía que seguir subiendo, pero él ya no quiere llegar a los 15. Ahora él quiere llegar a 12. Entonces veamos un instante siguiente, vean lo que subió. Subió aproximadamente 4 milivolts la salida. O sea, la salida subió un poquito más aquí. No se saturó, sigue dentro de la zona lineal. Ahora, si la salida subió hace poquito, la entrada sigue siendo 5, esta hora es 4,99. Si yo hago esa resta de 5 menos 4,99, son 10 milivolts. 10 milivolts por 1000 me dio 10 volts. Es decir, ahora el amplificador no quiere llegar a 12, él quiere llegar a 10 y ya está en 9,98. Ok, todo bien. Veamos un instante siguiente. Vean lo que subió. Subió aproximadamente 3, vamos a ver, 3. Subió aproximadamente 30 microvolts. Aproximadamente. Si vuelvo a hacer el cálculo, el V menos me daría esto. 5 menos esto son 9,983 milivolts por 1000 son 9,983 volts. Y él está en 9,98, o sea, ya prácticamente llegó a su valor final. ¿Qué va a pasar cuando este llega a ese valor? Se va a estabilizar el circuito, porque vean que ahora él quiere llegar a este valor y ya está a punto de llegar. Es decir, en un siguiente instante de fijo que llega. ¿Qué fue la moraleja de este análisis? Bueno, que cuando teníamos retroalimentación positiva en el capítulo 2, siempre la salida iba a provocar un efecto en el cual íbamos sumando y sumando, entonces la salida siempre iba a llegar a una saturación, retroalimentación positiva. ¿Qué pasó en la retroalimentación negativa? Que más bien la salida la retroalimentamos de manera que la salida siempre va restándose de cierta manera a la entrada, haciendo que la salida final del amplificador vaya tendiendo a un valor. Es decir, ya no se vaya a la saturación, sino se quede dentro de la zona lineal. Vean, se quedó dentro de la zona lineal. ¡Wow! Excelente. Si yo lo pienso, aquí tengo 5 y aquí estoy llegando a aproximadamente 10, significa que este amplificador tiene una ganancia de 2, porque vean que entró 5 y salieron 10. Se tiene una ganancia de 2. A pesar de que el amplificador por dentro tenga una ganancia de 1000, cuando yo cierro el lazo, el amplificador se comporta como un amplificador nuevo, el cual tiene una ganancia de 2. ¿De qué depende esa ganancia? Bueno, dependerá del valor de R1 y de R2. En este caso, como los R1 y R2 los cogí iguales, la ganancia fue de aproximadamente 2. ¿Cuál elegí? ¿Cómo está la fórmula de este amplificador? O ¿cómo elijo yo la ganancia? Por ejemplo, si quisiera una ganancia de 10, ¿qué hago? Bueno, ok, ya la vamos a llevar suave, ya vamos a hacer eso. Ya vamos a ver cómo encuentro yo la ganancia de un amplificador cuando yo cierro su lazo. Pero quiero que se lleven esa idea de que la retroalimentación negativa provoca que la salida se vaya restando a la entrada y por lo tanto la salida va a terminar convergiendo a un valor. Esa es la idea de la retroalimentación negativa. Empieza a estabilizarse hasta llegar a un valor final. Ya no pasa como la retroalimentación positiva, que siempre se iba sumando y sumando hasta que diera todo lo que pudiera, pero siempre iba a dar 15 o sus niveles saturados. Mientras que con retroalimentación negativa se va restando hasta llegar a un valor que se encuentre dentro de su zona lineal. Es decir, a pesar de que el amplificador tenía una ganancia grandísima, logramos cerrando el lazo trabajar en su zona lineal. Es decir, podemos usarlo como amplificador. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas de estas retroalimentaciones hay que hacer para que el valor se converja? O sea, ¿cuántas de estas necesito realmente para que el amplificador llegue a un valor estable? Bueno, eso le va a tomar un tiempo, ya lo sabemos, por el slew rate. Ese tiempo de propagación va a depender del número de las retroalimentaciones que haga, o sea, las veces que haga esto. ¿Qué tan rápido puede hacer cada una de esas vueltas? Dependerá de su slew rate. Entonces, los amplificadores van a limitar su
Los amplificadores van a limitar su frecuencia por efecto del slew rate. ¿Por qué? Porque imagínense que una señal haga esto. Entonces, amplificada debería ser así, ¿verdad? Ok. Ok, está bien. Todo claro con eso. Pero ahora imagínense que esta señal no sea así, sino sea así, de muy alta frecuencia. ¿Cómo se vería la amplificada? Bueno, si el slew rate no es el adecuado para esta señal, ¿verdad? Significa que el slew rate es muy bajo. ¿Qué significa eso? Que él apenas va como por aquí, empezó a hacer este proceso. Aquí están los 5 volts de entrada. Aquí la salida. Él empezó, la entrada subió hasta este punto. Ok, entonces él empezó a hacer este proceso. No iba ni por aquí cuando ya la entrada cambió a este otro punto. Entonces otra vez se le cambió el objetivo porque cambié la entrada. Entonces él tiene que reiniciar. Entonces en lo que empieza a hacer otra vez el proceso, la entrada volvió a cambiar a este punto o a algún punto intermedio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el amplificador no es capaz de seguirlo. Entonces la señal se hace así. Se deforma porque no es capaz de seguir esa señal de alta frecuencia. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando cerramos el lazo, que como este proceso es un poco lento porque tiene que hacer muchas retroalimentaciones para llegar a estabilizarse, aquí el slew rate juega un papel muy importante porque qué tan rápido se estabilice ese amplificador quiere decir que tan rápido sea capaz de seguir una señal de alta frecuencia. Slew rate muy alto significa que el amplificador puede llegar a frecuencias o recibir frecuencias de entrada muy altas. Slew rate muy bajo significa que el amplificador no puede seguir a señales de alta frecuencia. Entonces ya vimos una razón más por cual el slew rate es importante. En comparadores lo vimos para no perder tiempo, en el cual la señal eh, cambiaba, la señal de salida cambiaba respecto a la entrada. En este caso, cuando lo queremos usar como amplificador, necesitamos que sea lo suficientemente rápido para que la entrada que nosotros vayamos a tener en nuestro amplificador no sea, o la frecuencia que vamos a tener en la entrada en nuestro amplificador no sea tan alta para que nuestro amplificador en su totalidad no lo pueda seguir. Esa es la idea del slew rate. Entonces, ya sabiendo que hay la retroalimentación negativa, y ya sabiendo por qué el slew rate es importante y el tiempo de propagación en que la salida cambia según la entrada es importante para cuando utilicemos señales de alta frecuencia. Por ejemplo, si utilizáramos señales de audio, la señal, una canción que venga una guitarra eléctrica, por ejemplo, y la pasamos a un amplificador, pues una señal de audio anda entre los 20 Hz y los 20 kHz, una señal de baja frecuencia, realmente. Todo bien, cualquier amplificador lo va a seguir. Un 741 funcionaría perfecto. Pero cuando ya hablamos señales de alta frecuencia, por ejemplo, radio FM, por ejemplo, la frecuencia de, no sé, voy a pensarlo así, de Radio Bad Bunny, es la, no sé, 103.3, por inventar un valor. ¿Qué significa ese 103.3? Significa 103.3 megahertz. Esa es la frecuencia a la cual el radio transmite su señal a 103.3 megahertz. Ya no estamos en el rango de los kilohertz, estamos megahertz. Entonces, para que un amplificador pueda amplificar esa señal tan de alta frecuencia, tiene que tener un slew rate muy alto. ¿Queda claro con eso el slew rate? Ok, cool. Entonces vean que en este curso nosotros revisamos las características que hacen importante un dispositivo y luego vemos cómo funciona el dispositivo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la aplicación, sus características pueden limitarme o no. Ya acabamos de ver un ejemplo. Un 741 podría funcionar para amplificar audio, pero jamás podría funcionar para amplificar una señal FM, porque su slew rate no es tan alto. Mientras que otro amplificador que les puse yo por ahí, un LH024, tiene un slew rate altísimo. Entonces ese sí serviría como para señales de radio. Ok, entonces, ahora que sabemos cuánto la retroalimentación negativa y que la salida se va a quedar dentro de la zona lineal gracias a esa retroalimentación positiva,
podemos hablar de que hay una ganancia entre la señal de entrada y la señal estabilizada. Que si la señal se estabiliza en 9,98 y mi señal de entrada era de 5 volts, estamos teniendo una ganancia de aproximadamente 2. Ahora, ¿cómo elijo yo la ganancia? Entonces vamos a demostrar ahorita que esta salida huevo es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, partiendo que VO es igual a la ganancia diferencial por V más menos V menos, tomando en cuenta que V más es V in y V menos es pues este divisor de tensión que vale esto. Y ahora sí, escogiendo las dos salidas, haciendo pues factor común, envío esto al otro lado a sumar, saco factor común, me queda VO es igual a 1 más R2 entre R1 más R2 es igual a AD por V. Vamos a ver, aquí me falta un AD. Aquí esto tiene AD. Okay. AD por esto y AD por esto. Ok, listo. Y ahora envío esto a dividir. Entonces tengo, no, más bien voy a enviar esto a dividir. Entonces tengo que la salida va a ser igual a AD sobre 1 más R2 entre R1 más R2 por AD. Y todo esto por V. Entonces, ven, demostré exactamente lo que hay que llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que la salida va a ser la ganancia diferencial, es decir, la que hay dentro del amplificador, sobre 1 más R2 sobre R1 más R2 por la ganancia diferencial. Entonces vamos a hacer con el ejemplo anterior, a ver si nos da aproximadamente 2. Entonces esto valía 1000 y este R1 y este R2 eran iguales. Entonces decimos VO es igual a 1000 sobre 1 más 1/2 por 1000. Esto es esto por V. Y esto es lo mismo que decir 1000 entre 1 más 500. ¿Cuánto es en sumatoria electrónica? 500. 500. Exacto, aproximadamente 500. VI. Esto quiere decir 1000 entre 500, 2 VI. ¿Lo ven? Ahí fue donde yo, gracias a este matemática que hice, pude encontrar cuál iba a ser la ganancia. ¿Lo ven? V out va a ser 2 veces V in, es decir, esta es la ganancia. Pero ¿cómo le llamo esta ganancia si ya tengo esta que se llama diferencial? Bueno, a esta ganancia le voy a llamar ganancia de lazo cerrado. Ganancia de lazo cerrado, así se llama esa ganancia. ¿Por qué? Porque es la ganancia que existe cuando yo cierro el lazo. Mientras que esta le vamos a llamar o ganancia a lazo abierto o ganancia diferencial. Preferiblemente ganancia diferencial. ¿Ok? Pero en la literatura a veces también se le conoce como ganancia a lazo abierto. Entonces, es para que vayamos diferenciando conceptos. Hay ganancia diferencial o de lazo abierto y hay ganancia de lazo cerrado. Si lo ven, la de lazo cerrado es la que al final vamos a tener de todo mi sistema. Listo. Entonces, este primer amplificador se llama un amplificador no inversor ideal. Es ideal. ¿Por qué? Porque yo voy a suponer que aquí la resistencia de entrada es infinita y además yo voy a suponer que su ganancia tiende a infinito y además voy a suponer que su CMR tiende a infinito. Por eso se llama ideal. ¿Y por qué se llama no inversor? Porque vean que si aquí yo pongo una señal senoidal, por ejemplo, aquí voy a tener la misma señal, pero pues con, en este ejemplo, 2 veces el valor. Entonces 10, y aquí sería 5. ¿Lo ven? Es exactamente la misma señal, no se invirtió ni nada, es la misma señal. Entonces por eso se llama amplificador no inversor. ¿Cómo saber cuándo estamos usando una configuración de amplificador no inversor? Cuando tengo retroalimentación negativa y la entrada ingresa al amplificador por la señal de entrada ingresa al amplificador por la patilla no inversora. Por eso es no inversor también. No invierte la señal y además la entrada entra por la patilla no inversora. ¿Todo claro?
De mi parte sí, profe. Ok. Entonces vean que aquí yo tomé en cuenta que esta ganancia valiera 1000. Pero vean qué loco. Vean qué loco esto. Voy a borrar. ¿Qué hacemos si esta ganancia vale infinito? En el caso más ideal. Y esta vale infinito. Vean lo que voy a hacer. VO es igual a D que vale infinito entre 1 más R2 sobre R1 más R2 por infinito. V, es decir, por A diferencial. Ya sabemos que vale infinito, pues le voy a poner la diferencia. Entonces esto, si yo lo calculo, esto es infinito sobre infinito, ¿verdad? Y eso es algo que pues nos enseñaron en los límites que tal vez no tiene mucho sentido. Infinito sobre infinito, ¿cuánto es? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como nos acordamos de cálculo 1, vamos a decir el límite de VO cuando AD tiende a infinito es igual a el límite de esto. Entonces voy a sacar a factor común AD. AD a factor común arriba y AD a factor común abajo. Aquí me queda un 1 y aquí me quedaría 1 sobre AD más R2 sobre R1 más R2. VI. Como saqué a factor común, ahora sí cancelo AD con AD y me queda este término aquí. El límite de este término, ¿cuánto es? 1 Cero, sobre, profe. ajá, 1 sobre infinito es 0, es decir, que todo esto aquí vale 0. Entonces significa que el límite de VO cuando AD tiende a infinito es 1 sobre R2 sobre R1 más R2 VI. Es decir, si yo escribo esto de otra manera, esto es lo mismo que escribirlo R1 entre R2 más 1. Vamos a ver. Ajá. R1 sobre R2 más 1. VI. Vamos a ver si lo escribí bien. Sí, R1 sobre R2. VI. Es decir, que esta fórmula de aquí, que la voy a volver a escribir aquí, VO es igual a R1 sobre R2 más 1. VI es la fórmula de un amplificador no inversor ideal, porque ya estamos considerando las idealidades. Es decir, esta fórmula de aquí se convirtió en esta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo elijo R1 como un K y elijo R2 como 500, VO va a ser igual a 1000 entre 500 más 1, VI, es decir, VO va a ser igual a 3 VI. Voilà, acabo de encontrar la manera en la cual, a partir de yo elegir los valores de R1 y R2, puedo elegir cuál va a ser la ganancia de mi amplificador en su totalidad. O sea, ya no tengo un amplificador que solo amplifique infinito por ganancia infinita y ya, y se me satura la salida, sino que gracias a la retroalimentación positiva, yo ya puedo definir qué ganancia quiero. De todos esos 1000 que tenía, yo puedo elegir el valor que quiera, eligiendo los valores de R. ¿Qué les parece esto? ¿Interesante o no? Profe, esto es porque estamos trabajando en la zona lineal, ¿verdad? Eso es porque gracias a la En cambio, con el retroalimentación, otro íbamos a saturación. exacto, pero entienda que no es el amplificador por sí solo el que se va a la zona lineal, ¿verdad? Sino que gracias a la retroalimentación negativa nos quedamos en la zona lineal. La retroalimentación positiva, como usted lo dijo, llega a saturar la salida. ¿Está bien? Perfecto, profe. Entonces, por eso nuestro amigo Harry Black, que lo mencioné al puro inicio, el señor del video de 10 minutos, súper aburrido hablando, porque le hicieron una entrevista cuando ya tenía como 100 años. Entonces, digo, obviamente, el pobre señor ya está viejo y está contando sus anécdotas, entonces un poco lento, pero cuando usted lo escuche todo, uno dice, wow, este señor era un genio. ¿Dónde están los premios Nobel para alguien que hace este tipo de cosas? Entonces, gracias a nuestro avance con la retroalimentación negativa, podemos elegir la ganancia que yo quiera como amplificador. Es decir, ahora yo sí puedo poner a amplificar mi amplificador en esta configuración, donde ya sabemos que su ganancia de lazo cerrado va a depender de los valores de los elementos pasivos que yo conecte externos. Genial. Ok, todo bien hasta ahí.
Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, si viera un diagrama de bloques de este amplificador, esto sería así. Aquí viene la señal de entrada, se encuentra con un bloque amplificador que tiene una ganancia A, que la elijo a través de sus valores de resistencia, ya sabemos. En caso de que fuera un nodo inversor, ya sabemos cómo se hace. Y aquí tendríamos el Vout, donde Vout va a ser igual a Vin por A. Listo, así de sencillo. Sería nuestro bloque. Normalmente en la literatura encontramos como AV, así lo voy a llamar, AV, para que intentemos ser como iguales que la literatura. AV se le llama esa ganancia de lazo cerrado, ¿ok? A o AV, entonces por eso le pongo el V, para que lo aprendamos a diferenciar. No es lo mismo que AD, que era la ganancia diferencial, que la que hay dentro del amplificador. AV es la que cuando yo cierro el lazo. Entonces, si lo vemos como un elemento nuevo de circuito, este bloque, pues nosotros sabemos que aquí hay una impedancia de entrada, que idealmente tiene que ser infinita. Z infinito, aquí, ¿verdad? Para que haya un buen acople de impedancias. ¿En la vida real es infinita? No, ya vimos en el capítulo 1 que, por ejemplo, para BJT será 10.000, para transistores, me parece que en la tarea lo hicieron para una configuración Darlington y esa impedancia subía como a 100.000, me parece. 100.000 o a 50.000, por ahí subía. Como por ahí subía, a 100.000, pensemos. Y que si era, por ejemplo, con transistores JFET, su impedancia de entrada era cerca del mega ohm. Pero ahora que yo cierro el lazo, okay, aquí había una impedancia, ¿verdad? Pero vean que ahora la impedancia viene por aquí y tiene todo esto conectado también. O sea, ya no es simplemente enlazo abierto como antes, donde esto iba a una tierra, en el caso del comparador, sino que ahora, aparte de la impedancia de entrada, tenemos un montón de elementos. Entonces, esta impedancia de entrada que está infinita no es la misma impedancia que va a haber esta fuente. Es decir, esta fuente vuelve a ver para allá y él ya no va a ver la impedancia infinita, sino que va a ver la impedancia de todo mi nuevo sistema. ¿Cuánto me cambió esa impedancia al haber cerrado el lazo versus la que tenía abierta en el lazo? Eso es importante. Bueno, ok. Si así hiciéramos ese cálculo, bueno, este es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Que la salida realmente vale esto, que si el CMR es infinito y la ganancia es infinita, vean que la ganancia pasa de ser esto a ser esto, que es la ganancia del lazo cerrado ideal, tomando en cuenta idealidades. Ahora está RIN, que se ve cuando todo esto es un bloque, como es. Depende de la impedancia entrada, obvio, y depende de todo lo demás conectado. Ese cálculo se puede encontrar bajo esta ecuación. R1 paralelo R2 más la resistencia de entrada por la 1 más la ganancia diferencial por R2 y R1. ¿Y dónde me saqué esta ecuación? Bueno, esta ecuación la pueden encontrar el análisis en este documento que se llama impedancia de entrada de un amplificador operacional. ¿Por qué no lo estamos viendo en clase? Porque vean qué grande que es. Es un montón de álgebra y álgebra un poquito complicada. Desde encontrar esta ecuación es un poco complicada. Entonces, no lo vamos a ver de cómo se resuelve esa nueva impedancia de entrada. Lo que quiero que vean es que después de ese análisis, ¿verdad? Que sería lo mismo, poner una fuente de prueba, encontrar cuál es la corriente que va por ahí, la tensión de la fuente de prueba, hacer una división y así uno encontraría esa impedancia de entrada del circuito. Pero como les dije, es un proceso matemático largo, lo único que quiero es que aquí se comprueba que al final eso vale todo esto. ¿Y para qué quiero que veamos que la resistencia de entrada vale todo esto? Porque piénsenlo así. Vamos a darle valor de un K y a un K a cada uno de estos. Este vale un K y este vale un K.
este vale un K, este vale un K, este vale un K, es decir, todo esto de aquí vale un medio. Y esto vamos a suponer que es que son un mega. Vamos a suponer que es un mega. Para pensar que es una impedancia alta de un 7, de un 353. Un 353 tiene aproximadamente esa impedancia de entrada. Entonces hagamos este cálculo. Un K en paralelo con un K son 500 ohms, más un mega por 1 más, si fuera un 741, bueno, un 353 tiene 100.000 de ganancia por un medio. Entonces esto sería 500 más un mega por 1 más 500.000, es decir, aproximadamente 500.000. Y ahora, 500 más un mega por 500.000, este 500 de una vez lo quito porque no va a sumar nada. Me va a dar un mega por 500.000, son aproximadamente de 500.000 megas. ¡Wow! O sea que la resistencia de entrada de todo el nuevo sistema, no únicamente la del amplificador, sino la de todo el sistema con el lazo cerrado, aumentó aproximadamente 500 millones de veces, o no, 500.000 veces la resistencia que inicialmente teníamos en la entrada. Moraleja, cerrar el lazo hace que la impedancia de entrada de todo mi sistema se haga aún mejor, se haga aún más grande y por lo tanto es más fácil hacer acople impedancias. Genial, es decir, por primera vez hacer algo como cerrar el lazo o hacer algo extra me obtuvo beneficios extra. Por primera vez en la historia de los circuitos y de la electrónica. Obtener algo como cerrar el lazo más bien mejoró mi impedancia de entrada. Entonces significa que una buena impedancia de entrada más retroalimentar el lazo me genera una gran impedancia de entrada para todo mi amplificador. Es decir, puedo hacer acoples de diferentes etapas sin tener ahora sí que preocuparme por acople impedancias, porque vea que si esa resistencia dio 500.000 megas, eso es aproximadamente es casi 1.000.000 de megas, o sea, es casi un mega, giga, un tera, un tera ohm casi, es demasiado, yo creo que nunca han visto un valor tan alto de resistencia. Entonces vean que cerrar el lazo, una vez más, la moraleja es mejora mi impedancia de entrada. Ahora sí, ahora que sabemos cómo afecta la impedancia de entrada, vamos a ver varias configuraciones de amplificadores. Por ejemplo, vamos a ver esta configuración. A esta configuración se le llama buffer y es un amplificador no inversor utilizado como buffer. ¿Qué significa un buffer? Un buffer es un elemento que repite la salida. Es decir, aquí entra in y Vout es igual a Vin. Y ustedes dirán, ¿qué es ese elemento tan absurdo? O sea, ¿para qué? ¿Por qué mejor no hice esto? Y me salté ese elemento. Bueno, porque si yo necesito, si esta fuente, si esta señal de entrada viene con una fuente que tiene una impedancia de salida, no sé, grande, como de 1K, y yo quiero alimentar una carga de 1K, si yo lo hubiera conectado sin mi buffer, aquí tengo un K, aquí tengo un K, todo esto es lo de la fuente, ¿verdad? Entonces está la fuente. Entonces, si la fuente fuera de 10 volts, aquí 10 volts, ¿de cuánto realmente tendría en mi carga RL? Bueno, en mi carga RL tendría realmente 5 volts.